Meditar en Jesús ha de ser mi afán. Me amo siendo yo un pecador. Él ganó para mí la diadema celestial. En la cruz mostróme su amor. Ven, ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Consultar a Jesús ha de ser mi afán, y Jesús me dará su clara luz. Sin Jesús y por mí nada quiero practicar, mis acciones inspire Jesús. Ven, ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Predicar a Jesús ha de ser mi afán, y Jesús me dará fuerza y poder. Sin Jesús y su amor vano fuera trabajar, de Jesús en la cruz hablaré. Ven, ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Imitar a Jesús ha de ser mi afán, en Jesús quiero mi modelo ver. Sin mirar a Jesús nada bueno puedo hacer, mas fijándome en Él todo es bien. Ven, ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Salvador, y al meditar en tu gran amor, veo en mi vida mucho pecar. Como la Cristo quiero triunfar. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve.
solo acepto, dejo el pecar, dame las fuerzas para triunfar. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace tu luz, tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Reconciliado por tu morir, justificado por tu vivir, santificado por tu poder, glorificado al verte volver. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace tu luz, tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Feliz noche de miércoles, queridos hermanos, hermanas, amigos que ya nos siguen en esta transmisión. Es mitad de semana y agradecemos a Dios por sus misericordias, por sus bondades con las cuales hasta aquí el Señor nos ha guiado y nos ha conducido. Esta noche de miércoles estamos dando inicio a una nueva temática que vamos a estar estudiando en estos últimos meses que nos restan del año. En los anuncios se ha estado diciendo que vamos a tocar la temática del santuario. Específicamente le hemos titulado así: el santuario, Dios con nosotros. Bienvenidos a esta nueva temática. Deseamos que sea de bendición para cada uno de ustedes. Si quieren conocer acerca del tema del santuario, de todo lo que involucra, desde fiestas, ofrendas, sacrificios, utensilios que había en el santuario, les invitamos para que no se pierdan ningún día de nuestra serie El Santuario, Dios con nosotros. Y esta noche, de manera más específica, estaremos haciendo una introducción y hablaremos un poco de la historia del santuario. La historia del santuario es una de las más asombrosas que nosotros encontramos en la Biblia. Satanás por muchos años ha estado tratando de ocultar su importancia, y así como en el pasado lo había hecho. Por eso esta temática es muy importante que nosotros la conozcamos. Por ello, vamos a iniciar esta noche y quiero que vayamos juntos a nuestra Biblia, al libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 8. Vamos juntos, libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 8. Si ya estamos allí, leemos juntos lo que dice la inspiración bíblica. Y me harán un santuario y habitaré en medio de ellos. Vamos a orar para pedirle a nuestro Dios su dirección en nuestro estudio. Señor nuestro Dios y Padre que habitas en los cielos, alabado, glorificado y santo sea tu nombre. Te damos muchas gracias porque hasta aquí, mitad de semana, tú has guiado nuestras vidas. Gracias por ello. Ahora nos disponemos a estudiar tu palabra. Danos sabiduría, entendimiento para entender y para comprender tu palabra. Acompáñanos, Señor, en esta noche. Úsanos y permítenos ser llenos de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Y me harán un santuario y habitaré en medio de ellos. ¿Saben? La brújula es un instrumento que sirve para orientarse. En los tiempos antiguos, décadas atrás, también se utilizaba porque era una de las herramientas más utilizadas
para poder, lo utilizaban las grandes naves que se guiaban para llegar a diferentes lugares, diferentes destinos. En la actualidad posiblemente pues ya haya otros sistemas de navegación más avanzadas. Sin embargo, la brújula sigue teniendo una importancia en el sentido de orientación. Y creo que esta palabra brújula viene a bien relacionado con el tema del santuario. Hay un libro titulado La sombra de la cruz. Dice este escritor que para cualquier viajero que pase por el lago tormentoso de la vida, el Señor también le ha dado una brújula, el cual, si se usa de una manera correcta, puede llevarlo a un puerto seguro o a un destino seguro. Desde aquel momento, cuando en el libro de Génesis nosotros encontramos que el pecado entra en el capítulo 3, a partir de ese momento se dio esa brújula, dado el contexto del pecado que ya había entrado en la tierra. Y esa brújula Dios se la dio en el libro de Génesis. Si me acompañan, en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15, un versículo muy conocido, un versículo cristológico también. Dice la Biblia, Génesis capítulo 3 versículo 15, esa brújula Dios se la dio allí: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa era la brújula, la orientación, el punto de partida que Dios le dio a la raza caída acerca de ese futuro, de ese destino, de ese puerto al cual debían llegar si se usaba correctamente esa brújula. El resultado de la desobediencia de nuestros primeros padres se vio rápidamente reflejado. Las marcas de la muerte y la decadencia se vieron instantáneamente cuando las primeras hojas de los árboles empezaron a caerse. Sin embargo, un rayo de luz atravesó las tinieblas cuando Dios le dijo las siguientes palabras a Satanás: esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza. Esas palabras para la raza humana atestiguaban de que Dios no había abandonado a su pueblo a la suerte que ellos mismos habían escogido. Dice un escritor, estas palabras revelaban el hecho de que para todos aquellos que mantuviesen la enemistad contra el pecado que Dios había colocado en sus corazones, existía un camino de escape para la muerte. Enemistad pondré. El hombre debe asirse, debe colocarse, debe tener como su enemigo a Satanás. Antes de que el ser humano fuese colocado en juicio allí en el capítulo 3 del libro de Génesis, déjenme decirles que el amor del Padre y del Hijo en las cortes celestiales ya habían preparado un plan de rescate por si el hombre llegaba a pecar. Y eso es lo que dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, versículo 8. Si podemos ir juntos a nuestras Biblias, Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Dice en la última parte, vamos a leer todo el versículo: la adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Así que ese Cordero de Dios había sido designado, el Hijo como el Cordero de Dios, para hacer ¿qué cosa? El Redentor del mundo. Así que la forma como Dios había de restaurar a esa raza caída iba a ser de una manera tipificada ahora en el nuevo plan, ahora el plan de redención. Para que el hombre pudiese entender la enormidad del pecado, el cual tomaría la vida más tarde del Hijo de Dios, ese Cordero que iba a ser inmolado, fue solicitado que trajese un cordero inocente. Se confesaban los pecados encima de esa oveja.
Posteriormente, el oferente, el ofrendante, el pecador, con sus propias manos tendría que quitarle la vida y ver cómo moría. Y de esa manera era un sustituto. Y esa oveja, ese cordero, como un símbolo de la vida de Cristo, que años más tarde había de venir a este mundo para salvar a la raza humana. Era difícil para el hombre, rodeado de las tinieblas de pecado ahora ya, comprender estas maravillosas promesas celestiales. Los rayos de luz que irradiaban del santuario celestial sobre los simples sacrificios que allí en el santuario se efectuaban, a veces estaban oscurecidos por la duda y el pecado. Y Dios, en su grande amor y misericordia, mandó a construir un santuario terrenal de acuerdo con los padrones divinos, y fueron escogidos sacerdotes los cuales servían como ejemplo y sombra de las cosas celestiales que el apóstol Pablo en el libro de Hebreos posteriormente iba a escribir. Tanto era así, las densas nubes de oscuridad, que Dios mandó a construir un santuario. Los tantos años allá de esclavitud en Egipto habían oscurecido tanto la forma de entender el plan de redención. Si nosotros viajamos a los primeros patriarcas, desde Adán en adelante hasta que el pueblo de Israel se formara como nación allí en Egipto bajo servidumbre, todos esos patriarcas, para ellos fue un poco más sencillo la forma como Dios previó para que ellos pudieran formar parte del plan de redención. Ellos únicamente iban, ofrecían una oveja, erigían un altar y ofrecían un holocausto, y de esa manera Dios respondía como una aceptación con fuego del cielo. Sin embargo, al pasar de los años, y mire, esta es la realidad que existe hoy con respecto al tema del santuario. Una escritora norteamericana llamada Ellen de White dice que Satanás intenta que el pueblo de Dios no conozca acerca del tema del santuario. ¿Por qué es tan importante el tema del santuario? Muchos no ven su importancia. Muchos solamente ven allí cosas que no se pueden entender, ven reliquias como una mesa de panes, como un altar del incienso, como un propiciatorio, como un lavacro. Y ese es el propósito de Satanás: minimizar, hacer que se pierda el sentido en el santuario. Si nosotros queremos entender el plan de redención, el plan de salvación, tenemos que ir al santuario. El santuario encierra todo ello. Porque el santuario terrenal solamente era una sombra ¿de qué? Del santuario celestial, de las cosas reales. Era una sombra de lo que en el cielo había. Y era la forma como Dios quería esclarecer la salvación tuya y la salvación mía en el pasado. Mientras que ese tabernáculo terrenal estuvo en pie, el camino hacia el santuario celestial estuvo cerrado. Pero cuando Cristo vino a esta tierra, murió, resucitó y entró de nuevo al reino de los cielos, entonces se develó aquello que por mucho tiempo había estado oculto, que nosotros lo vemos ahí con su muerte en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque ese verdadero tabernáculo al que él había entrado no había sido uno erigido por mano de hombre, sino que el mismo Señor lo había erigido. Ese santuario celestial es la gran casa de Dios, de donde fluye toda la ayuda necesaria para vencer las tentaciones que Satanás coloque y cómo pueden vencer aquellos que estén ligados a él. Existen al menos 3 templos traídos a nuestro conocimiento cuando nosotros leemos la Biblia.
¿Cuáles son esos 3 templos que nosotros encontramos en la palabra de Dios? Número 1, el templo celestial, el santuario celestial, el lugar donde mora Dios, donde Cristo ahora intercede por nosotros. El segundo es el templo del cuerpo, lo que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20 dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, allí donde Dios gobierna nuestra vida y donde reina. Y el tercer templo que se menciona en la Biblia es el templo terrenal, el santuario terrenal. De eso que durante estos últimos meses de este año estaremos hablando y estaremos explicando. Ese santuario donde existían tantos servicios típicos, donde habían ceremonias, donde habían rituales y que todos ellos apuntaban ¿a quién? Al Cordero de Dios, a ese sacrificio que un día había de venir para salvar a la raza humana. Quiero leer una cita muy importante del libro La sombra de la cruz que dice: el santuario terrenal con sus tipos y símbolos es como los poderosos lentes de un telescopio que hacen posible ver los cuerpos celestes, los cuales de otra manera son invisibles. Para el ojo del ignorante, esos maravillosos lentes parecen vidrios comunes, pero para el astrónomo que ansía conocer las maravillas del cielo, se llena de éxtasis mientras mira a través de ello. ¿Qué quiere decir esta cita que acabo de leer? Para el estudioso de la Biblia, el santuario funciona como lo es para el astrónomo un telescopio. Para aquel que quiere conocer las maravillas de la palabra de Dios, las maravillas que el santuario esconde, el santuario terrenal es como un telescopio para poder ver, ¿qué cosa? Las cosas que ocurren en el santuario celestial. El plan de redención. ¿Qué es lo que Dios hace en el santuario celestial hoy? Bueno, pues tenemos que ir al santuario terrenal, porque es allí donde nosotros podemos conocer. No podemos conocer más si no estudiamos el tema del santuario. Ahora, veamos el tabernáculo, veamos un poquito de la forma como fue construido. Leímos el versículo de Éxodo capítulo 25, versículo 8, y me harán un santuario. Y a partir de este capítulo 25, del versículo 10 y todos los capítulos que van posteriormente, 26, 27, 28, 29 y 30 y más adelante, se dan las explicaciones acerca de cómo Moisés debía construir ese tabernáculo. El deseo de Dios, en el pasado había morado con los patriarcas, pero ahora el Señor deseaba morar en medio de ellos. Y a causa de su pecaminosidad, que aparentemente, posiblemente, por los tantos años de esclavitud, se había olvidado, Dios necesitaba un lugar específico donde morar. Y claramente se lo dijo a Moisés: háganme un santuario para que yo habite en medio de ellos. En otras palabras, para que yo esté en medio de ustedes. Y es por eso que nosotros encontramos que cuando se erige, cuando se construye el santuario, allí posaba la presencia de Dios. ¿Cómo? De día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Ahora, ¿cómo es que estaba construido el tabernáculo o el santuario? El santuario estaba constituido por 3 partes muy importantes. Obviamente a su alrededor habían cortinas, que si usted lee el capítulo 26, ahí se habla de cortinas de lino torcido, azul, púrpura, carmesí, y se mencionan las longitudes que debería tener cada cortina. Dios le dio una descripción correcta y exacta de cómo debía ser hecho. Y usted puede leerlo, todo el capítulo 25. Yo quiero invitarle para que en estos últimos meses del año usted pueda leerse todo el libro de Éxodo, para que podamos entender el tema del santuario, ya que cada miércoles y viernes estaremos estudiando esta temática. El plan de Dios
es que nosotros en este fin de año podamos conocer este tema. Y aquí están las descripciones de cómo era. Y solamente esta noche daré algunos detalles de cómo es que era la forma del tabernáculo. En primer lugar, es importante notar que cuando Dios le da la descripción a Moisés de cómo debía ser hecho, Dios ordenó que el santuario se edificase, se construyese de espalda al este. Es decir, de espalda a la salida del sol. Dadas las tendencias de las naciones vecinas, paganas, que adoraban al sol, Dios sabía que el pueblo de Israel podía correr el riesgo de adorar si el sol quedaba de frente a él, porque al entrar y al inclinarse ante el santuario podía malinterpretarse el tema de la adoración. Así que Dios mandó a construir el santuario de espaldas hacia el sol. Y cuando uno iba entrando al santuario, vamos a ver si hemos visto imágenes acerca del santuario como tal, podemos nosotros ver e indicar el orden entrando por la puerta del atrio. Lo primero que se encontraba allí en el atrio, que era la primera parte del tabernáculo, se encontraban dos cosas. Número uno, se encontraba el altar del holocausto. Allí todos los oferentes, todo pecador tenía acceso a llegar allí. Allí era donde el oferente llegaba y ponía su mano sobre la oveja y degollaba, confesaba sus pecados y volvía hacia su casa. Posteriormente estaba la pila o el lavacro, como se le conoce hoy, donde el sacerdote se lavaba antes de poder pasar a la siguiente fase, a la siguiente parte del tabernáculo, que allí era conocido como el lugar santo. Cuando uno entra al lugar santo, en el lugar santo hay tres cosas muy importantes. La mesa de los panes de la proposición, está el candelero de oro y está el altar del incienso. Cada uno con su significado, que en nuestro siguiente tema lo vamos a estudiar. Y en el lugar santísimo, ahí estaba el arca o el propiciatorio, donde la presencia de Dios estaba. En el atrio podían entrar los pecadores, pero al lugar santo solamente entraban todos los días los sacerdotes que oficiaban. Pero en el lugar santísimo, como veremos en nuestros temas más adelante, solamente se entraba una vez al año, en una de las fiestas solemnes del pueblo de Israel, el día de la expiación. Y hablaremos mucho más acerca de ese tema en los siguientes miércoles y viernes. Pero esa era la forma como Dios mandó a construir el santuario, con tantas especificaciones. ¿Cuál era el propósito de Dios al describir la forma como el pueblo de Israel debía adorar? Quería que conocieran la forma que después del pecado Dios usaría para salvar a la raza humana. La historia del santuario típico, en la cual el tabernáculo terrenal era una representación, dijimos hace un momento que comenzó ¿en dónde? Allí, en el jardín del Edén. Por eso que encontramos en Génesis capítulo 4 a Abel, ofreciendo, demostrando su fe a través de un sacrificio. No solamente presentó el derramamiento de sangre, sino que también presentó al Señor la grasa, el animal completo. De esa forma mostraba su fe en el Salvador, pero también mostraba su deseo de apartarse del pecado, que era el símbolo de la grasa. Antes de que el pueblo de Dios fuese llevado a Egipto, su adoración, dijimos hace un momento, era simple. Los patriarcas vivían tan cerca del Señor que no necesitaban de muchas formas o ceremonias para enseñarles la gran verdad de que el pecado podía ser expiado solamente con la muerte de uno que no fuese pecador. Ellos necesitaban apenas un simple altar, los patriarcas, y de un cordero inocente para conectar su fe con el infinito portador de los pecados. Qué interesante. La forma tan simple como ellos podían hacer. Y tan simple y tan bien comprendido. Y recuerde que, como hemos dicho en la lección,
todo esto Dios se lo había dado a los patriarcas desde Adán. ¿A través de qué? De forma oral. Por eso es que Caín y Abel habían comprendido, sabían cuál era la forma correcta como debían, ¿qué cosa? Ofrendar al Señor. Por eso es que no toleró la rebeldía y la desobediencia de aquel hijo llamado Caín. Sin embargo, a medida que los patriarcas viajaban de un lugar a otro, construían altares. Por eso es que nosotros encontramos que cuando Noé salió del arca, construyó un altar. Encontramos a Abraham que llegaba a diferentes lugares, a Jacob y así sucesivamente. Y cada uno edificaba un altar y ofrecían sacrificios. Y Dios estaba tan cerca de ellos y mostraba su aceptación enviando fuego y consumiendo todos los sacrificios. Sin embargo, uno de los sacrificios antitípicos que más se renombra en la Biblia es el sacrificio de Abraham. Aquella escena ocurrida en el monte Moria, en donde Dios convirtió a Abraham en su amigo. Por muchos años el pueblo de Israel estuvo siendo rodeado allí en Egipto en los años de esclavitud, y esa idea tan simple de redención se fue olvidando. Esa dura servidumbre les privaba del tiempo que los patriarcas tenían para comunicarse con el Señor, que ahora fue necesario, ¿qué cosa? Darles una instrucción más detallada acerca del plan de redención que se veía a la luz del santuario. La forma era la misma. Sin embargo, y esto es lo que hace el pecado en la vida del ser humano, deteriora nuestra forma de percibir las cosas, que ahora pareciera ser que de una manera infantil Dios les está enseñando lo que a los patriarcas le fue una forma tan simple y tan sencilla. Dios tuvo que tratarlos a ellos como niños y mostrarles el sistema de adoración que ellos debían tener. Por eso es que Dios se toma el tiempo suficiente, viendo la triste realidad del pueblo de Israel después de 400 años de esclavitud. Y a Moisés le da la descripción a partir del capítulo 25, versículo 10, de cómo era, cómo debía ser. Y me harán un santuario. Ese santuario era una sombra, era un modelo del santuario celestial. Y el servicio fue planificado de tal manera por el Señor que todo el servicio era un tipo o una representación de la obra que el Hijo de Dios iría a hacer en la tierra y en el cielo para la redención de la raza perdida. El santuario fue completado, cuando tú leemos la historia, mientras los israelitas acampaban allí en el Sinaí. Y durante 40 años que fue su peregrinaje en el desierto, lo llevaron consigo. Y aquí está la historia del santuario. De allí se la llevaron del monte Sinaí y por muchos años, el libro de Josué capítulo 5 versículo 10 dice que estuvo en Gilgal. Cuando ellos habían llegado a la tierra prometida, lo dejaron allí en Gilgal y después fue llevado a Silo, donde permaneció por muchos años. Cuando David estaba huyendo de Saúl, el libro de 1 Samuel capítulo 21 dice que ese arca, el tabernáculo ahora, ya solamente el arca como tal, estaba en donde, en Nob, donde los sacerdotes cada sábado hacían el cambio de los panes en la mesa de proposición como Dios les había mandado. Después de Nob, el tabernáculo fue llevado a un lugar alto en Gabaón y allí permaneció por muchos años hasta que Salomón se lo llevó. David quiso construir ese tabernáculo, ese templo. Sin embargo, Dios no se lo permitió. Solamente le dio las indicaciones de cómo debería hacerse. Él hizo las provisiones y fue su hijo Salomón quien lo terminó, quien lo construyó realmente. Y dice el libro de Crónicas que ni siquiera un ruido de martillo se escuchó. Sin embargo, así como el santuario hoy ha sido un tema olvidado, Satanás deseó por mucho tiempo que fuese un tema olvidado. Y no solamente ello, sino que cuando el pueblo de Israel se iba a la apostasía, a la idolatría, descuidaba el santuario, descuidaba el templo y muchas veces sufrió violencias. Por ejemplo,
El libro de Primero de Reyes, capítulo 14, relata que Sisac, rey de Egipto, saqueó el templo de Dios. Más tarde Joás lo reparó, pero él mismo, posteriormente, tomó todos los utensilios que había ahí para pagar una deuda, para que no fuese destruido por los asirios. Más tarde Ezequías lo volvió a reparar. Sin embargo, la historia misma bíblica dice que los asirios fueron a acercarlo y él tuvo que pagar con los utensilios que había allí. Más tarde, nosotros leemos que un justo rey llamado Josías lo reconstruyó. Y bueno, la historia se viene así en toda la Biblia, hasta que nosotros llegamos al tiempo en que en el año 586, ese tabernáculo fue llevado a Babilonia. Y de allí, 70 años después, volvió. Y a Zorobabel le llevó 70 años reconstruirlo. Y no fue hasta en los tiempos de Herodes, que durante 46 años estuvo tratando de remodelarlo hasta que por fin quedó. Y por eso es que en los tiempos de Jesús se habla de que el templo de Jerusalén estaba de una manera tan elegante y bien hecho que el capítulo 24 de Mateo se habla acerca de ese templo. Pero la historia del templo, del tabernáculo, no termina allí, sino termina en el año 70. Pero previo al año 70, ya todos los tipos y símbolos habían muerto allí en el año 31. Mateo capítulo 27 relata la historia de que el día en que Jesús murió, el velo del templo se rasgó. Es decir, a partir de ese momento ese templo no era más que una vacía copia. Ya Dios había abandonado, había dejado ese santuario y ahora se abriría luz para conocer el santuario celestial donde Cristo ministraría. Pero para ello nosotros deberíamos ir ¿a dónde? Al santuario terrenal para entender la obra del santuario celestial. Y es la epístola del apóstol Pablo en Hebreos, donde se habla mucho acerca de este tema que nosotros debemos conocer. ¿Qué hay de este tema, de la importancia en nuestros tiempos? Las palabras siguen resonando como en los tiempos bíblicos. Hágame un santuario, y la parte importante, para que yo habite en medio de ellos. ¿Qué es lo que Dios se propone para su iglesia en la actualidad? Dios tiene el mismo deseo de habitar en cada uno de nosotros. Por eso es que hablábamos de 3 templos. El terrenal, que pasó a la historia, pero que a través de ellos se entiende el celestial. Pero está el otro templo, nuestra vida, el cual Dios desea que sea purificado para que pueda habitar el Espíritu Santo. Queridos hermanos y hermanas, Dios quiere habitar con nosotros. Dios quiere tabernaculizar con nosotros. Pero nuestra vida tiene que estar acorde con lo que Él desea para nuestras vidas. Dios nos invita esta noche a no olvidar, a no descuidar, como en el pasado se descuidó el tema del santuario. En el santuario se encierra el plan de la salvación tuya y la salvación mía. Y si quieres comprender la salvación tan grande que Dios te regala, te invitamos a que no te pierdas ninguno de estos temas para que podamos entonces entender cuánto cuesta, cuánto costó nuestra salvación a la luz del santuario. ¿Qué te parece si antes de terminar hacemos una oración para pedirle al Señor de sabiduría divina para poder entender el tema del santuario? Vamos a orar. Querido Padre, esta noche hemos estudiado la introducción del tema del santuario. Hemos visto una reseña del santuario. Tú tienes un gran plan, el plan de redención está allí manifestado. Danos sabiduría para poder entender y comprenderlo. Vendrán muchos temas más, pero permite que esto sea la base de todo lo demás que cada noche habremos de estar estudiando. Bendice a tu iglesia. Permite que conocer el santuario nos abra la mente de aquellas grandes realidades que existen en el santuario celestial. Quédate con nosotros en esta noche. Bendice a cada hermano, a cada miembro. Humildemente lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
su casa estoy. Por él, comprado con sangre yo soy. Con él, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con él es tan dulce vivir. Por él, comprado con sangre yo soy. Con él, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo Jesús yo medito, en todo momento y lugar. Por tantas mercedes de Cristo, su nombre me gozo en loar. Por él, comprado con sangre